Hola, qué bueno que ya estás aquí. Esta es la continuación del tema que estábamos tocando en el programa anterior, en el programa 31A. Estábamos hablando de la programación humana. Así es que ahora mi ganzúa nos acaba de abrir otra puerta. Otra puerta que se encontraba al final del camino recorrido en nuestro programa anterior. Una puerta detrás de la cual hay una escalera que se pierde de vista allá, por allá en la oscuridad. Imagínate una escalera hacia abajo, una escalera vieja, una escalera húmeda, oscura y hasta maloliente, una escalera que conduce a los rincones más tenebrosos de la criatura humana, esos lugares en que habitan todas las razones de por qué esta raza humana está como está. La criatura humana es una estructura física que por motivos obvios acepta sin cuestionar el medio ambiente en que nace y en el que, luego se desarrolla con todos los hábitos, tradiciones, creencias, miedos y supersticiones pertenecientes a ese medio ambiente en que nació y se crió. De hecho, desde que nacemos, hasta aproximadamente los 6 o 7 años de edad, adquirimos, yo te diría que prácticamente todos los valores y toda la información de base que luego se irá manifestando en nosotros durante el resto de nuestra vida, ¿sí? De hecho, la mayoría de las cosas que hacemos como adultos responden, como te decía, a lo aprendido durante más o menos allí, en los primeros 6 o 7 años de vida. Pero cuidado, porque esto no significa que allí se acabe la etapa de nuestra programación, ¿sabes? Y yo sé que a nuestro ego no le gusta para nada escuchar que estamos programados, porque eso es algo que se puede asociar con estar controlados, ¿verdad? Y si hay algo que no le gusta a nuestro ego es justamente que nos controle alguien que no sea él mismo. Pero es que desde que nacemos vamos recibiendo un gran cúmulo de información que se va alojando ¿en dónde? En nuestra memoria temporal. Información a la que respondemos, yo diría casi sin pensarlo, respondemos sin dudarlo, sin poner resistencia alguna. Yo te diría que lo hacemos así, de un modo mecánico. Y así seguirá siendo durante el resto de nuestra vida. Y si esto no es estar programado, entonces dime tú, ¿qué cosa es? Y de ahí que nuestro comportamiento pueda ser distinto dependiendo del lugar en el que hayamos crecido. Si creciéramos, en la India, en América, en África o en China, dependiendo de esto, todos nuestros valores, nuestros hábitos, supersticiones, creencias y tradiciones serían completamente distintas y por ende nuestro comportamiento también, obvio, sería distinto. Y nuestros intereses inclusive también serían distintos. Y a veces, esos intereses defendidos hasta con nuestra vida, dependiendo de cómo hayamos sido programados, dependiendo de qué tan profunda sea la programación recibida y sobre todo de cuánto nos hayan privado de pensar en libertad, allí en el sitio en que crecimos. ¿Y todo esto por qué? Simplemente porque respondemos mecánicamente a la programación que nos es inducida desde niños. Tú no tienes ni idea de lo fácil que es programar a una criatura humana, sobre todo si se trata de un niño antes de los 10 años. Porque en esa etapa somos muy dependientes, muy vulnerables, y tenemos que aceptar lo que se nos inculca casi sin derecho a resistirnos. O sea que en esa primera etapa, la programación que recibimos es impuesta. Esto quiere decir, te guste o no te guste, las cosas son así y punto. Esas son las explicaciones que recibe un niño más a menudo. Luego, en nuestra adolescencia, ya empezamos a tener más oportunidad de experimentar por nosotros mismos. Y de ahí la etapa de la rebeldía. Ahí es cuando aparece la etapa de la rebeldía, debido a que mucha de la información que vamos recibiendo por nosotros mismos no suele coincidir demasiado con la programación que habíamos recibido en el ámbito familiar. Y por eso, como es de esperar, nos rebelamos. A no ser que el medio ambiente en el cual crecemos, cuente con algún elemento de control extremadamente rígido, como lo puede ser, una religión de esas que son inflexibles, de esas que todos conocemos. No hace falta nombrarlas, pero todos sabemos que en ciertos países las personas son brutalmente programadas. Y aquí es oportuno volver a lo fácil que resulta programar a una criatura humana, lo cual déjame decirte que es
posible de dos modos distintos, ¿sí? Dos modos distintos, pero ambos muy eficientes. Uno, a través de viejos métodos, a través de individuos poderosos haciendo uso de mentiras, de promesas absurdas y del miedo por lo que te podría suceder si no acatas la palabra del Dios perteneciente a la religión imperante en el lugar en que habitas. La palabra de un Dios que solo habla a través de criaturas humanas tan frágiles e imperfectas como cualquier otra. Criaturas con las mismas necesidades, las mismas aberraciones y los mismos vicios, los mismos miedos que cualquier otra, y a veces más. Y el otro modo, también muy eficiente de programar a una criatura humana, es exactamente a través de lo opuesto, a través del total y absoluto liberalismo imperante en países en los que los niños, yo te diría que se crían prácticamente solos, y que lo único que les falta es decirle mamá a la computadora. Sí. Y por favor, no te rías, porque esto está pasando ahora mismo y es lo que ha venido causando estragos en más de una generación. Ya que cuando este liberalismo exagerado se presenta en países con gran poder adquisitivo, la programación que recibe un niño es en su mayoría de procedencia externa, y lo que es aún impersonal, ya que de su medio ambiente más cercano, de su casa, recibe poco y nada. Y aquí, bueno, como habrás notado, ya hemos empezado a bajar por esa escalera que te decía, que se encuentra detrás de esta puerta que acaba de abrir mi ganzúa, las sociedades en las que la estructura familiar se reduce a un hombre y una mujer, obligados con frecuencia a trabajar muchas horas por día, para poder solventar los gastos que genera vivir en una gran ciudad y con ciertas comodidades. Esas son sociedades a las que la vida se les hace cuesta arriba y les resulta muy difícil evitar caer en una rutina en la que la familia acabe desintegrándose tanto en lo físico como en lo emocional, aun cuando todos sus integrantes continúen viviendo bajo el mismo techo. Y no solo porque ya no se sienten a comer juntos o a compartir una conversación, sino porque el problema se profundiza a medida que vamos bajando la escalera detrás de esta otra puerta que ahora mismo acaba de abrir mi ganzúa. Déjame decirte que cuando las cabezas de la familia están muchas horas fuera del hogar, a veces con más de un trabajo cada uno, al llegar a casa, como es de esperar, bueno, se encuentran demasiado extenuados como para, además, tener que lidiar con niños inquietos, con niños ruidosos, pero no hay problema. No hay ningún problema, porque nunca faltan los visionarios que van tapando huecos casi al mismo tiempo que se van generando, lo cual plantea muchos interrogantes, ¿sabes? Interrogantes sobre si quienes tapan los huecos no serán los mismos que los abrieron. Esos que, ocultos en la oscuridad, abren los mismos huecos que luego tapan a plena luz del día para recibir nuestro aplauso, nuestro agradecimiento. Un delirio total, Pero bueno, así es como se retroalimenta una sociedad que vive aceleradamente y sin tiempo alguno para compartir, ni siquiera con sus seres más queridos. Ahora, aunque parezca imposible, vamos a bajar otro escalón en esta escalera que da miedo, y les aseguro que ya la peste empieza a molestar, y ya nos cuesta poder ver el escalón siguiente. Ahora ya estamos dentro de una sociedad que ha encontrado cómo deshacerse de sus hijos y de prácticamente no tener que dedicarles ningún tiempo. Pero, ¿quién se ha encargado de ellos? ¿Quién fue? ¿Será que acaso habrá entrado algún extraño en el hogar, generando este silencio tan llamativo, tratándose de que hay niños en la casa? Bueno, la verdad es que sí. Ha entrado alguien que es la causa del silencio de los niños y de la cada vez más crónica indiferencia entre los integrantes de la familia. Es alguien que ha ganado un lugar muy importante dentro de cada casa. Es la tecnología mal utilizada. Es el reemplazo del ASI y de las películas de acción que se veían antes cuando los niños volvían de la escuela. Ahora son esos jueguitos modernos quienes los mantienen tan silenciosos. Los niños pueden pasar hoy en día horas frente a una computadora porque tienen la atención tan atrapada en cómo manejar todo ese arsenal que tienen a disposición que se olvidan incluso hasta de comer.
Y cuando les da sueño, bueno, prácticamente se desmayan ahí mismo, delante de la pantalla de la computadora. Ahora, la violencia no es la bruja pidiéndole al leñador que le traiga el corazón de Blancanieves, ¿sabes? Ya no es Bambi, que apenas comienza la película, un cazador le mata a la madre. Ya no es más la violencia allá en el televisor mientras que el niño está acá, comiendo un sándwich y tomando un vaso de leche. No. Ahora la violencia es distinta, ahora la violencia es interactiva. Ahora el niño dispone de todo un arsenal con instrucciones precisas sobre cómo utilizarlo. Y como si esto fuera poco, la magia de la tecnología le permite al niño revivir cada vez que el enemigo lo mata. Y esto lentamente va dándole a un niño que está creciendo cierta sensación de ser invencible, de ser eterno, de ser inmortal. Y así está siendo programado por esa información que no es parte del seno familiar, sino de una tecnología repleta de juegos con una carga enorme de violencia sumamente explícita. Ahora el niño está jugando en silencio, absorbiendo toda esa información y siendo programado por un extraño, y mientras tanto su padre puede ver su evento deportivo favorito sin ser interrumpido. Y en otro lugar de la casa, la madre puede fantasear con el protagonista de la novela sin que le interrumpan su masturbación mental. Pero llega un momento en que las tripas hacen ruido y por primera vez desde que llegaron de trabajar, él, el jefe de familia, sin quitar la vista del televisor, pide algo de comer. Y ella, notablemente disgustada por la interrupción y gracias a la tecnología, pone pausa en la tele para no perderse ni un segundo de su novela favorita y se dirige al refrigerador donde, como sobreviviente de la noche anterior, una caja de cartón encierra unas cuantas porciones de pizza fría que ella lanza en el horno de microondas con la habilidad propia de quien lo hace muy frecuentemente. Y sin perder el tiempo, reparte 6 porciones en 3 platos distintos. No vaya a ser que durante su ausencia el galán de la telenovela se enamore de otra, ¿me entiendes? Y allí va ella. Y con una sonrisa mecánica desliza el plato sobre las piernas de su amado esposo y él agradece con un movimiento de cabeza casi imperceptible, y el dedo pulgar hacia arriba, pero sin quitar su atención de la tele. Y acto seguido, ella corre al cuarto del niño e hipócritamente sorprendida por lo que ya sabía que estaba haciendo, lo regaña. ¿Cuántas horas hace que estás matando gente?, le pregunta, sabiendo que el niño ni siquiera la va a mirar. Pero a ella no le importa, porque su novela está esperando. Y le deja a un lado de la computadora las 2 porciones de pizza recalentada con un refresco de esos que son tan buenos para la salud de una criatura en edad de crecimiento. Y dando por terminada su tarea de esposa y madre ejemplar, vuelve a los brazos de su actor preferido. Básicamente, esa es la forma de vida de personas que han adoptado hábitos que, al no encontrar resistencia alguna, se han instalado en la familia moderna de esta sociedad que, con prisa pero sin pausa, se deteriora a pasos agigantados. Y ahora vamos a bajar otro escalón, aunque parecería imposible bajar más todavía, ¿verdad? Pero sí se puede. A tientas, porque la oscuridad ya es muy profunda. Y aquí enciendo las luces del teatro por un momento, para estirar un poco las piernas y para decirte que si me he enfocado en esta zona del mundo, es porque el otro lado del planeta, el de los premios y las promesas absurdas después de la muerte física y demás chatarra, es muy viejo. Eso es muy viejo y es muy bien conocido por todos. Aquella forma de programación está sustentada en procesos religiosos muy, pero muy antiguos, muy densos, muy rígidos y sobre todo muy castrantes en cuanto a poder pensar libremente. Pero esta otra forma de programación, la occidental, esta es más moderna y mucho más liberal y contiene una agresividad tan explícita como interactiva. Y cuando un individuo de cualquier edad pone toda su atención en una misma cosa durante muchas horas al día, no podrá evitar caer en un estado de trance, un estado parecido a una autohipnosis, provocada por la falta de resistencia que esta persona le está ofreciendo a la información que está recibiendo, la información
información que está absorbiendo. ¿Se entiende esto, verdad? Esta información, al ser aceptada de un modo tan limpio, sin ofrecer ningún tipo de resistencia, pasa a formar parte de la programación del individuo. Programación que luego, como es lógico, se va a reflejar en su comportamiento. Esto es inevitable. Y aquí lo que verdaderamente importa es que hay una sociedad que se encuentra enferma. Pero enferma de un modo distinto, porque esta es una enfermedad moderna, es una enfermedad más agresiva y más destructiva. Es una enfermedad encubierta que ataca desde la oscuridad. Esta es una programación que hace que las personas se comporten como si nada les importara, con un desinterés y con una indiferencia hacia la vida que da miedo. Nos encontramos ante una sociedad que tiene una fascinación desmedida con la violencia. Jueguitos violentos que se venden como pan caliente en ciertos lugares del mundo en donde no hay un solo niño que no sea propietario de una computadora. Y como era de esperar, ya se están recogiendo los frutos de lo sembrado durante unos cuantos años. Y aquí, bueno, como ya lo he dicho en la primera parte de este programa, desgraciadamente nos damos cuenta de lo graves que pueden llegar a ser los problemas cuando estos ya tienen un tamaño enorme, un tamaño monumental. Y para resolverlos hay entonces que tomar medidas demasiado extremas. ¿Sabes algo? Afortunadamente, hay mucha gente en este mundo que reclama menos agresividad y menos violencia. Esta humanidad tiene todo el derecho del mundo de estar harta de tanta violencia y por supuesto de quienes la generan. Estos jueguitos interactivos, lo único que han hecho, además de generar mucho dinero a sus creadores, es programar a una buena parte de nuestra juventud dentro de un estado de violencia crónica. Querido amigo de mi ganzúa, no hace falta que te diga que si tenemos un país en el que cada habitante cuenta con una pluma y un papel, tendremos un país de escritores. ¿Qué más? Y si tenemos un país en el que cada uno de sus habitantes cuenta con un instrumento musical, como es lógico, bueno, tendremos un país de músicos. Pero si tenemos un país en el que cada habitante tiene a su alcance todas las drogas y las armas que le apetezcan, y cada adolescente a través de juegos que de juego no tienen nada, pasa muchas horas diarias en contacto con armas súper sofisticadas, bueno, la verdad es que yo no pienso que tú necesites que alguien te explique qué es lo que tendremos, ¿verdad? Porque eso es más que obvio. Tendremos lo que tenemos. Espero, como habitante de este hermoso planeta, que salgamos de este estado de indiferencia hacia lo que está sucediendo, porque eso nos daría la esperanza de llegar a ver un mundo mejor que este que proponen las más bajas miserias humanas. Es muy fácil programar a una entidad humana, ¿sabes? Demasiado fácil. Que es de lo único que he estado hablando aquí durante todo este tiempo, de la programación humana, la cual responde a las necesidades personales, casi siempre de unos pocos humanos. No seres humanos, sino solo humanos. Y ya te expliqué la diferencia que hay entre ambos, que no es poca. Y para finalizar por ahora, te voy a pedir que no dejes que tu ego pegue un salto hasta el techo, ya que estoy seguro de que no le va a gustar para nada lo que te voy a decir a continuación. Te cuento que nuestro lado humano, nuestra estructura física, originalmente fue diseñada para ser programada. Sí, así como lo oyes. No hay ningún error en que seamos entidades físicas programables. ¿Qué cosa es una memoria temporal sino un programa? Este hábito que tenemos de cuestionar permanentemente nuestra propia naturaleza es lo que nos está impidiendo conocernos a nosotros mismos. Y aquí, como te acabo de decir, tu ego va a pegar un salto hasta el techo, créeme, diciéndote, ¿ves? Este tipo no sabe lo que está hablando, no sabe lo que está diciendo, se contradijo. Resulta que ahora estar programados es lo correcto. Querido amigo de mi ganzúa, lo que es correcto
es estar bien programados. Desde niños, desde que nacemos. Estar bien programados es que no nos sigan escondiendo nuestra condición más preciada, que no nos oculten más nuestra condición de ser humano detrás de las necesidades del poderoso de todo. Hace ya como 2000 años que venimos con un palo en la rueda con el que nos hemos acostumbrado a malandar por esta vida. Un palo en la rueda que no sabemos cómo quitarnos. Y específicamente acerca de todo esto puedes encontrar información valiosa en el programa número 16 de Miganzúa. Es porque ahí encontrarás la llave que abre la puerta del entendimiento y de la comprensión sobre nosotros mismos. Tenemos que escapar de la confusión que existe en creer que estar aquí en este mundo y en este estado físico en que nos encontramos ya es motivo suficiente para decir que somos seres humanos. Eso no funciona así. Reprográmate. Es una decisión personal, es algo que está completamente a tu alcance. Una vez que hayas tomado conciencia de que fuiste mal programado, es tu decisión hacer los cambios que consideres necesarios. Nadie más que tú mismo lo podrá hacer. Nadie más. Así es que deja de esperar que alguien haga por ti más de lo que tú estás dispuesto a hacer por ti mismo. Despierta. Date cuenta, porque como siempre te digo aquí, o te iluminas tú, o no te ilumina nadie. Nadie. Nos volvemos a encontrar para seguir tomando conciencia sobre qué cosa es esto a lo que llamamos vida. ¿En dónde? Bueno, aquí, como siempre, en Miganzúa.